Bona vesprada. Esteu tan en silenci que me dona la sensació de que és una classe d'adults, perquè ja els més joves ja no són capaços d'estar callats. Se'ls té que entretindre... En fi, l'altre dia vaig anar a fer una conferència a la Facultat de Dret i els cursos són com les anyades dels melons. N'hi ha anys que no és possible. I vaig anar i eren d'un atent i estaven tots tan callats i tan d'això, i dic, tots xiquets estaran malalts o què passarà així? Molt bé, us agraïsc el vostre silenci i la vostra paciència, perquè aparcar en Borriana ja és impossible. Tindré que fer com Iturbi, que me duguen, com Canyada Blanc, encara que Canyada Blanc passava pels salesians i no entrava al poble, que fer-me dur, que me porten així a la porta, perquè és que si tinc que buscar aparcament no és menester que vos explique que allí a la terrassa per allà hi ha una senyora que no podia eixir i que jo me tenia que apartar però no tenia que ocupar. En fi, ha estat allí 10 minuts sense aclarir res. I al final li dic, vol que pugi jo al cotxe? I me diu, ai, i mira el cotxe i era un Mercedes d'això últim grito i dic que no me pujaré i me n'aniré en este cotxe i ja està. Bé, avui tenim l'oportunitat de contar de bell nou amb el nostre arqueòleg i director del Museu Comarcal. Ja sabeu que és també un clàssic de les conferències de la Càtedra d'Història de Borriana, del Cercle Fruiter Borrianenc, i que, a més, és molt ben cregut, perquè li proposem temes, els accepta i els executa. I aquesta és una matèria, la que va explicar avui, que ens ha fascinat a molts des que érem menuts, a la gent de la meva generació, però també a les anteriors i alguns de posteriors. I és que de menuts la història del poble se contava per llegendes, mites i coses extraordinàries. No és solament que si eixís a jugar al carrer podia passar el saginero, que si ara preguntes als xiquets de Borriana i les xiquetes si saben què és el saginero, pensaran que és un rapero d'estos moderns. No sabrà que era un que en castellà s'hi deia sacamantecas, que s'enduia així. Borriana ha tingut llegendes, al meu entendre, n'hauria d'haver tingut més, encara que Melchor segurament va a repassar a tots els que han creat llegendes, donant-les com a bones i a ficar-los en el seu lloc. Però sempre que siga literatura, sempre que cree poble i sempre que siga una cosa que faci reconèixer a la gent d'un poble, d'una conurbació, d'una societat, tot va bé. És a dir, nosaltres tenim una quantitat de mites que han anat bé, de festes tradicionals, de llocs, d'indrets, de paratges mistèrics i en fi, jo he estat sempre fascinat per això i per això crec que aquesta conferència d'avui valia la pena. I espero que tots aquells que veuen les nostres conferències en la televisió se n'assabenten del vademecum de mites, de llegendes, que ell ha titulat en un títol de documental de la 2. Dioses, tumbas i sabios, i de la fàbrica d'històries. Un poc explicant que algú s'ho ha inventat. Jo avui, per a poder eixir de la ronda, perquè era l'hora d'eixir els xiquets de l'escola, m'he anat pel camí Laxiamo i he passat pel camí del que la gent de Borriana diu la gran dona, que deu ser la gran dona, i després he vist el camí Caniciers i sempre he pensat que en l'època àrabo-islàmica de Borriana els pocs cristians que devien quedar devien viure per allí. Per això va aparèixer la relíquia
en la partida del Rovellat, per això es diu camí de la gran dona i per això el camí canicier és el camí dels de la canícia de l'església antiga. Això hauràs d'estudiar, però també és una llegenda, però la veritat és que al final va tindre fortuna i es va crear un santuari que, en fi, des del descobriment de la relíquia fins als nostres dies ha tingut un èxit fantàstic. Almenys està la relíquia. És a dir, que ahir no n'hi ha dubte. La relíquia que va trobar els treballadors de Mainer, i els treballadors de Mainer mai han passat a la història. Només passa el boticari, que era l'amo de la finca, com sempre passa. José Manuel, jo ja no vaig explicar tot el teu currículum, que és intensíssim, perquè ja l'hem explicat en la fitxa, i allò que me resta dir és que eres ben cregut i que vas a desenvolupar un tema a petició d'un síndic. És a dir, normalment els nostres conferencials venen i parlen de lo que volen, però n'hi ha que se deixen i venen i parlen de lo que els demanem. I aquest és un exemple. Espero que tingués molt bona cosa d'èxit i després al col·loqui, si és menester, suggerirem que hi ha alguna cosa més. Esta es la paraula. Gracias, Vicent. Agradecer al Círculo Frutero una invitación más, que saben que me encanta, disfruto mucho de estas conferencias, y al amigo Vicent también, que habéis captado que me he hecho yo otros encargos de seguir con esta línea. Como bien comentó Vicent, el título, Dioses, tumbas y sabios, es de un libro de los años 50, de C.W. Quedam, que no es arqueólogo, es un seudónimo, ese nombre, es un periodista, divulgador alemán, y mi idea es venir aquí en plan divulgador, ¿vale? Hacer una conferencia amena, no empezar a cargar las tintas sobre la arqueología. Y también, aparte, ese era mi libro de cabecera cuando tenía 12 años, y soy arqueólogo en parte, es culpa de este señor, que hizo, como ya se puso en el resumen, hizo volar la imaginación y hablaba de Mesopotamia, de Egipto. Entonces yo, aparte de otras personas que colaboraron, de profesores y profesoras, este señor fue culpable de mi vocación. Y lo uno, con el tema de la fábrica de historias, aparte de mitos y leyendas, que ya hablando con Vicent, y hay otros más en cartera que se pueden sacar más adelante, también quiero demostrar cómo se fabrican historias, cómo se fabrican leyendas. Hoy en día es constante, porque yo trabajo no solamente con otros colegas profesionales, con gente, con peones, con gente que dice, oye, ¿y eso que salió hace unos años? Tal, se generan. Los mitos los estamos generando con las historias de pasadizos, de muertos. Esto es que también un poco lo voy a enfocar en ese aspecto. También adelanto que esos fabricantes de historias siempre han existido en la historia de Burriana, desde los más antiguos hasta la actualidad. Ahora mismo se están fabricando historias que a lo mejor la arqueología puede desmentir o no, pero he elegido una franja muy concreta de finales del XIX, principios del siglo XX, porque la entiendo como divertida y la entiendo que la arqueología puede matizar un poco esos señores que no solamente fabricaban historias, fabricaban topónimos, fabricaban que hoy en día la partida de Vinarachel, ya sin hacer spoilers, la fabricaron ellos. La Torredonda, eso lo fabricaron. Hoy estamos acostumbrados a la senda de Torredonda, pues eso hace 100 años no existía. ¿Vale? Pues ya entremos en esa línea. Entonces, por empezar, bueno, también Burriana ha sido siempre un punto de reunión de hechos arqueológicos, de datos. Entonces, aparte de Burriana, nosotros almacenamos en nuestro almacén historias muy, muy entretenidas, muy divertidas. Muchos que estáis aquí ya habéis ido al museo. Los que no habéis ido, nuestra primera sala del museo la nombramos como piezas con historia, historia con piezas. Todas son piezas que no salieron en excavaciones arqueológicas, que su propia historia es mucho más entretenida que los datos arqueológicos que hemos
podido rescatar de ellas. Esta es una de ellas que hablaré, hay otras piezas que también surgen, que aparecen en el museo de una forma casi misteriosa, entre comillas, ¿no? Como una expresión. Son piezas que se traen en camiones desde Mérida, que tienen su historia. Por eso digo que nuestro discurso en el museo es empezar por ahí, contando que las piezas tienen su historia y su origen. Y cuando Vicent me pidió, oye, ¿no harás una cosa de ese sentido? Pues mira, genial, porque el discurso del museo al principio es ese, enseñar a la gente que las piezas tienen su historia, que no solamente el arqueólogo o arqueóloga que lo saca, sino que tiene su historia. En este caso, por ejemplo, el hilo conductor que os comenté, dioses, tumbas y sabios, la fabricación de dioses, diosas, divinidades, es algo muy habitual. Y hablo de siempre, como ya me conocéis la mayoría, desde el respeto absoluto a la religión. Yo tengo mis convicciones propias, pero en el fondo es de respetar la religión. Pero, por ejemplo, esta diosa, que empezó como diosa, y el amigo Vicent Frank dio un espaldarazo importante a digamos, cerrar ese mito, descartar, poner en debate ese mito. Pues eso es la que veis a mi espalda, es una pieza que se compró en el año 97, si no me equivoco, a un señor de Artana que se dedicaba, pues eso, al coleccionismo privado, no digo furtivos los que buscan beneficio económico, sino que el hombre iba, cogía piezas en casa tal y cual. Y enterados los arqueólogos de aquel momento de esa pieza tan interesante, pues la adquirieron, la compraron para el Museo de Burriana. También una cosa que los arqueólogos y arqueólogas tenemos muy claro es cuando preguntas a un furtivo, a un expoliador, a un coleccionista privado, a quien sea, le preguntas, ¿de dónde ha salido eso? Si dice que es de ahí, seguramente será de allá. O sea, nunca va a decir las fuentes, ¿vale? Entonces, nosotros de broma lo llamamos el Museo del Ex Ídolo, porque ahora nosotros ya bajamos otra teoría, que ahora os contaré muy rápidamente. Ya en un principio no cuadraba mucho, tenía cosas raras, tenía cosas que los investigadores no acaban de tener claro. Por ejemplo, el señor de Artana indicó el sitio donde estaba, pues había una cueva neolítica muy interesante, muy importante, que se excavó y se relacionó toda la historia de esa diosa. Al principio empezó como dios, después pasó a diosa, su interpretación. Vamos, que con ese vicio, digamos, de investigación empezó a trabajarse en eso. Problemas que surgieron, ya dije antes de saber el verdadero origen, que Vicent Frank nos facilitó a nosotros gracias a la información que era inédita hasta el año 2013, si no me equivoco, que los ídolos de esa época que se conocían son los que tenéis a vuestra derecha arriba. ¿Podéis apagar la luz de delante mejor para que se vea un poquito? Vale, entonces el problema es que los ídolos de esa época que se conocen son de este tamaño, el más grande, y el nuestro era de este tamaño. Entonces había cosas que no... Vale, perfecto, gracias. No acababan de casar. Entonces, como todo en la arqueología y en el patrimonio, pues pensábamos, dábamos vueltas, pero no había nada nuevo por ser una compra que nos facilitara información. Hasta que, como os dije, Vicent Frank tuvo acceso a documentación original del hallazgo, que es esto que tenéis abajo en el recuadrito, donde la pieza, si os dais cuenta, vimos la documentación, que además casi fue centenario, ¿no? De 1913, si no me equivoco, en 2013 salió a la luz, de que efectivamente la pieza no salió ahí, sino salió allá. ¿Qué hicimos? Pues ya fue un punto a favor, fuimos con la Universidad Jaume I, prospectamos, y era un yacimiento exclusivamente musulmán. Con lo cual, un punto más para investigar. Lo que pasó es que, aparte, si os fijáis, la piedra, que es piedra tosca, en la que está hecho el ídolo, la diosa, es una piedra muy habitual en la cultura musulmana. Todo lo que veis ahí son fragmentos de esa misma piedra, de talla arquitectónica de esos edificios. Ahí abajo tiene un poco de enlucido. Era lo habitual utilizar en esa época, en época musulmana. Eso es en un yacimiento musulmán. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues si comparamos, si veis lo que hay aquí abajo, que además coincide en tamaño, eso es un merlón, una almena de una mezquita. Concretamente apareció en Córdoba. Con lo cual, ahora
La otra teoría es que no es una diosa, no es una divinidad, pues es una ficción creada sobre la base de la información que tenía, pero hay una información diferente. Entonces, hemos rebajado el interés divino de esa pieza a algo más mundano, que puede ser una almena. También os digo que no soy dueño de la verdad. Entonces, si pudiéramos un día excavar en Artana ese yacimiento y encontrar otros fragmentos documentados, tendríamos la prueba al 100%. También es cierto que, como dato hecho curioso, esa figura de la divinidad en su momento, el intento de Artana tuvo mucho interés en sacarla adelante. Entonces, cuando el alcalde de la época le comenté, oye, que hay otras posibilidades. De hecho, el CSIC de Granada colaboró con nosotros, estamos investigando eso, y dijo, pero entonces, ¿qué digo? Tampoco está mal, es una pieza única en la provincia de Castellón, no se ha encontrado nada parecido, y creo que a nivel de Artana, una divinidad de hace 5.000 años pilla más lejos que una almena de una mezquita musulmana, pero eso es una opinión propia. Entonces, es un ejemplo de cómo la arqueología, cuando ya tiene datos, puede derribar esos mitos y cambiarlos. También tenemos aquí el San Blai, ¿vale? nuestro patrono, la leyenda del hallazgo del retablo cuando una riada sacó que había sido escondido los infieles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya era una historia un poco complicada por el estado de conservación del retablo, pero no es lo mismo que pues, el caso de San Vicente de la Roqueta, que la piedra de molino que estaba atado, aunque flotando salió, una piedra de molino se conserva, un retablo era complicado. Pero claro, la ciencia debe trabajar sobre la ciencia. ¿Qué pasa? Pues que gracias a las excavaciones y los trabajos que hemos hecho allí en San Blai y en su entorno, que ahora después hay un pequeño spoiler de las excavaciones que estamos haciendo allí en San Blai, que en lo que es la esquina del puente, que también son bastante interesantes, pero ya empezó a demostrar que era, no era lo que parecía, habían cosas que eran diferentes, la ermita era diferente, el entorno era diferente, ya era difícil casar una riada. Ya además tenemos, bueno, cogí esta foto antigua del periódico que tenéis aquí, pero ya sabemos la tristemente famosa Dana, las subidas, cómo el agua subía, pero ahora en estas casas de aquí, por ejemplo, que son de finales del siglo XX, se ven las marcas de donde llegaba el agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el entorno que vemos ahora de San Blai no es el que había. Desde luego, la ermita era más pequeña, el cementerio que rodeaba era más pequeño, el hospital era diferente. Después os paso una imagen de lo que hay. Es difícil entender esa situación. Además, los estudios, el compañero Pepe Gil se ha estudiado las imágenes del retablo. El retablo es identificado que es del siglo XIV, que es de una escuela pictórica muy famosa, que es de la parte de Teruel aproximadamente. Ya digo, respeto a la religión, pero no puedo evitar hacer el broma de decir, bueno, un retablo no bajaría de Teruel, ¿vale? No, tiene más sentido lo que después expondré como lógica. Entonces, ese mito, esa historia, se empezó a matizar con las excavaciones. En primer lugar, lo que ya Norberto Mesado en los años 80, si no me equivoco, excavó un trozo de un enterramiento cristiano que estaba cortado por la parte de atrás de la ermita, ¿vale? Lo que es el ábside. Ya demostraba que era desde luego más pequeña la ermita, pero cuando nos pusimos a excavar, que además fue una excavación interesantísima, que sabéis que se ha puesto en valor la plaza, se han puesto cosas muy interesantes, había una cosa que no cuadraba: la profundidad de los enterramientos, ¿vale? Aquí es cuando excavábamos la zanja. Si os dais cuenta, la profundidad, cualquiera de estos chicos o chicas se ponen de pie y les sale cualquier zanja. Los muertos, digamos, medievales, que son estos, estaban a prácticamente 2 metros de profundidad. Eso es absolutamente inaudito, porque, por pura lógica, si os dais cuenta aquí aún se ve que los enterramientos, tanto medievales como musulmanes, siempre eran a 90 centímetros, 1 metro. ¿Por qué? Porque es la altura de la cintura de una persona que está excavando para palear y sacar los metros. También estaban después los problemas olfativos que había en los cementerios, porque las tumbas no eran tan profundas. Entonces no nos cuadraba cómo es posible que esos enterramientos cristianos estén a 2 metros de profundidad.
Estamos avanzando en el estudio, ¿vale? Este, por ejemplo, que es el que tenemos más avanzado, se le hizo una prueba de carbono 14, ¿vale? Que es una datación que se hace para poder fechar lo mejor posible los registros arqueológicos, y salió que este señor de 70 años aproximadamente se enterró en el siglo XIV, la época del retablo. Como curiosidad, aquí en esos huesos es el fémur de este señor, que se partió el fémur tal cual. Si veis, si das cuenta, el hueso está cabalgado, se le partió el fémur en un accidente, se le consolidó, lo cuidaron, quedó cojo para toda la vida, pero ahí estaba este señor. Entonces, bueno, ya para la próxima, cuando tengamos más información, porque son 40 enterramientos, ya tenemos más información, pero la arqueología es muy interesante porque, pues, aparte de desmitificar, aporta mucha información. Entonces, dándole vueltas, ¿cómo puede ser que estos estén, como os dije, a 2 metros de profundidad, un poco más hacia la calle de San Blai, hacia dentro? Había otros enterramientos, posiblemente del siglo XIX, ya seguramente también saqueados, también seguramente que curiosamente no quedó en la historia de la gente, porque a lo mejor no quisieron olvidar eso, pues saqueados, profanados es la mejor expresión. Cabezas removidas, huesos de las piernas puestos arriba, y esos estaban a 40 centímetros de profundidad. Había una diferencia bestial. Entonces, ¿qué es lo que presuponemos? Pues que se fue rellenando, se fue subiendo la altura de ese terreno, ¿vale? Esto es un esquema didáctico, para que entendáis. Era la orilla de lo que es el entorno de San Blai, esta pequeña pastilla que hay aquí, ¿vale? Que esto sería lo que es la calle San Blai, esto sería el camino de Santa Pau Caminás, ¿vale? Y aquí están las demás ermitas. Pues entonces se fue rellenando el espacio y los muertos no es que bajaron, sino simplemente el terreno alrededor subió. Entonces, ¿qué nos dice la arqueología de la historia? Que posiblemente en el siglo XIV se potenció el culto a San Blai, posiblemente también por algún devoto de origen de aragonés, que trajo el retablo, que esa pequeña capillita que veis ahí, esa pequeña capilla, que todos los hospitales tienen una pequeña capilla, sirvió para el culto a San Blai y fue creciendo hasta el patrón. ¿Cómo se potenció? Pues con un milagro, con un retablo, pero ya había gente en el siglo XIV que se estaba enterrando alrededor. Entonces eso ya dice, nos explica mucho de cómo funciona San Blai, cómo pasó de una pequeña capilla de hospital, que por cierto, esa capilla y ese hospital están encima de restos musulmanes, y lo que nos indica es que aquí, en esta calle, que da acceso a la muralla, ya había casas musulmanas, ya desde época medieval, musulmana. Sabéis, y no puedo decirlo, que la plana de Burriana, no la plana baixa, la plana alta, la plana de Burriana, el término de Burriana abarcaba toda la plana, que era la plana de Burriana, y ese Caminás vertebraba desde Benicàssim hasta llegar a Nules, que era la siguiente, todo ese espacio, y después está todo sembrado, que ya no voy a incidir más en el tema de las ermitas, está todo sembrado de ermitas, desde la Madre de Lledó, Fatrell, Sant Josep, el otro Sant Josep que tenemos en la Mazora, la de Santa Bárbara, que está en Vilanachel, que fue la que se trasladó. Aquí tenemos la de San Mateo, la de la Merced. Bueno, todo está al lado del Caminás. Entonces, el peregrino que iba por ese camino, cuando entraba en Burriana, pasaba por dentro del hospital y se metía adentro. Entonces, todo el entorno fue adaptado, mejorado. La ermita se fue ampliando hasta la última que ya se conoce de prácticamente finales del 19, casi principios del 20. El hospital se fue ampliando. Lo que veis en la plaza, igual una foto aérea después os enseñaré cuando ya hable del resto de San Blai. El hospital era muy grande. De hecho, fijaos la recreación de abajo, que sería la fachada del hospital, que como os dije, el primer hospital conocido, concedido y otorgado por Jaume I, estaba en Burriana, porque al conquistar, a los pocos años de conquistar Valencia, ya otorgó un censo, un diezmo para el hospital de Burriana. Entonces seguramente cogió ese gran edificio musulmán, lo adaptó, lo hizo hospital y después se creó la ermita. Después ya, bueno, como dije, ya fue avanzando. Entonces, el mito de San Blai, quitando la devoción muy respetable y asumida tal cual,
como ya comentó Vicent, hubo periodos en que la fe debía reforzarse pues con algo milagroso. Bueno, como la arqueología de momento no incide en otros hallazgos, como la Madre de la Misericordia debajo de una campana, como otros hallazgos que ya seguramente tendrán su explicación, yo creo que San Blai, como estábamos trabajando en ello, era el más literal para explicar cómo se explica todo ese boom y cómo después, bueno, evidentemente, cuando ya llega la disputa a ver quién era el patrón o la patrona de Burriana, pues la Madre de la Misericordia tenía que potenciarse, San Blai estaba por otro lado, en fin, todas esas historias que también por los estudios que hemos hecho en la ermita, en esa misma época, en 1700 y algo aproximadamente, también hay una reforma muy importante en la ermita de San Blai. O sea, el 1700 se hace la capilla de comunión, en fin, hay un gran boom religioso que se refleja en Burriana. Yo estaba, que es el Hermes de Chilches, estaba dudando entre ponerlo aquí con los dioses y diosas o con los fabricantes de historias. Entonces, aceptármelo como cualquiera de los dos. ¿Qué pasa? Pues el Hermes de Chilches, que es una de las piezas estrellas de nuestro museo, ya no por intereses espurios, entre comillas, se compró, bueno, la historia es que se compró a un peón que lo había encontrado en las obras de la autopista de la AP7 de ahora, su paso por Chilches, se salió en el yacimiento. La historia un poco turbia, que pasé por encima porque no me gusta hablar de quien no están, y por eso elegí yo los años 20, porque estos señores y señoras ya han fallecido, puedo hablar con libertad. Pues claro, ese Hermes pasó de estar en posesión de salesianos, pasar al museo por historias que están publicadas, pero no viene al caso ni me interesa nombrar. Pero aquí tenéis, por ejemplo, también, dígase de paso, un escaneo que hemos hecho en 3D y hemos puesto, si os fijáis, el caduceo, que le faltaría en origen, que ya no estaba en la pieza original, lo hemos puesto digitalmente y ese sería el Hermes tal cual completo. Este Hermes es una divina protectora del hogar, está en un ladario. El ladario es como las capillitas que están en las casas, de entrada tenías ahí la Madre de Deu, un tal, una policía, pues los romanos hacían exactamente lo mismo. La historia, pues que curiosamente, la historia cambia porque en la jornada de puertas abiertas del museo del año pasado, cuando ya abrimos el museo, tuvimos la suerte de conocer al hijo del señor que encontró el Hermes. Y dijo, no sé. Ese Hermes lo encontró mi padre, que se dedicaba a las garroferas, a arrancarlas, a arrancar una soca, debajo salió. Y yo me acuerdo, y yo doy total carta de credibilidad a este señor porque se emocionó, casi se puso a llorar contra esto, porque yo me acuerdo de mi padre, yo jugaba con el Hermes como si fuera un niño, como si fuera un juguete, y yo jugué con él. Y por ejemplo, hasta este dijo, sí, mi padre lo dio a salesianos. Lo dio a salesianos. Entonces, no era yo, pero es un poco la desmitificación de esa historia que me gustaría. Este señor, pues eso, llevaba a su nieto, fue un hecho muy emotivo, porque nosotros, la emoción de este señor no tiene explicación posible. Cuando lo vea, y encantado, y le enseñamos la pieza. De hecho, le enseñamos la pieza que no estaba en exposición, que se estaba restaurando, y la abrimos y la enseñamos, porque de hecho fue como un hecho de las emociones, no solamente las leyendas, las emociones también nos traen esa sensación, y ojalá podamos entrevistar al señor y grabarle, porque es un hecho también para la historia. Otra, San Gregori, ¿vale? San Gregori, la ermita entre comillas, me explico por qué, no es una ermita al uso. Una ermita, yo entiendo como ermita, un edificio que se crea ex profeso o se adapta en su totalidad para uso religioso, ¿vale? Ahí discrepo con mi amigo Pepe Gil, que cuando el inspector nos hizo un informe, porque teníamos dudas, dijo que sí que era una ermita, pues es un informe vinculante con considerables, pero como yo como investigador discrepo en el sentido que es claramente una capilla dentro de una casa, porque solamente está adaptado para culto a la parte de la entrada. O sea, es una ermita que no existe en ninguna documentación antes
de 1880 a 1860, no está como tal, y también se nota muchísimo cómo se adapta. Bueno, ahora ya es el Camino de Sant Gregori, Sant Gregori, el País Sant Gregori, la partida de Sant Gregori, pero esa partida, ese nombre no existía. Es una creación, digamos, artificial, entre comillas, respecto a la toponimia histórica, al catastro histórico. Es alguien pues, que con su devoción muy legítima a San Gregori tenía una capilla y la promocionó, entre comillas, bueno, digamos, en tono jocoso, la promocionó y ahora es la ermita de San Gregori. Pero digo, desde el punto de vista, digo, como abierto el debate, yo no acabo de creérmelo como ermita, sino como oratorio a San Gregorio. Lo que queráis, eso tiene sentido. ¿Qué pasa? Que curiosamente, y ese lo traeré otra vez a colación, ese planito, que es un plano de la costa del año 1889 o 98, perdonadme la dislexia numérica temporal que he tenido, pero vamos que es de ese periodo, donde marcan, que es una carta náutica, lo que se ve desde la costa o puntos significativos desde la costa que sirvan un poco de indicación. No hay ninguna ermita de San Gregorio en ningún momento, no hay nada, pero no me atrevo a apretar el botón por si acaso, pero allá arriba pone Quinta de Domènec, allá arriba, no, si me va a ir, no, Quinta de Domènec, que es más o menos aproximadamente donde está la casa donde estaría el oratorio de San Gregorio. Falta comprobar, ¿vale? No, pues sería muy interesante. De hecho, cuando en la urbanización del País Sant Gregori, que se paró de una forma brusca, y esperemos que siga en un momento, sí que vimos que al lado de la ermita hay mucho material. Hay material del siglo XIX, del siglo XVIII, o sea, la Quinta de Domènec, que es un sitio ya ocupado, pero antes del siglo XVIII. Y una quinta, ¿sabéis? No es lo mismo una cría que una quinta, algo potente. Entonces, podría ser, hicimos una superposición de planos a escala, más o menos, y cae por ahí, ¿vale? Como os he dicho antes, no es concluyente, pero es interesante que, a lo mejor, ya como Vicent Frank me ha dado carta blanca para descubrir que la familia Domènech tuviera ese oratorio y dijera, pues vamos a hacernos nuestra ermita y nuestra... divinidades, ya me ha puesto Vicent Frank unos cuantos deberes para la próxima, de mitos y de divinidades para la siguiente. Vamos a las tumbas, ¿vale? A las tumbas, ¿qué genera? Genera mucha leyenda contemporánea, mucha historia, porque los enterramientos llaman muchísimo la atención. Los muertos son lo que más... a mí, como os dije al principio, a mí y a mis compañeros que trabajamos siempre nos preguntan, ¿habéis encontrado monedas? ¿Habéis encontrado muertos? La gente que está, porque nosotros siempre que es un buen ambiente de trabajo, entonces no somos ni catedráticos, nada que ni catedráticos, es entre comillas, ni sentamos cátedra, mejor diciendo, no, pues charlamos, pues sí. Y nos cuentan también los batalitas. Yo es que estuve en una obra que salió una cueva, que salieron unas espadas, tal y cual. Entonces, esa generación, esa retroalimentación de leyendas y de historias es un clásico. Esta, por ejemplo, que es la necrópolis musulmana de Calatrava. Calatrava porque se dio a la orden de Calatrava. Seguramente sean unos rafales, en que pasó a Valencia este nombre, que son dos opciones. O son terrenos dados a gente importante que están justo en las afueras de las medinas, de las ciudades, o zonas periféricas de trabajo. No se llaman ni alcrías, se llaman rafales, ¿vale? Habían tres que se dieron a Calatrava, que nos coinciden más o menos por eso, que hablaban del cementerio de los moros, Jaume I cuando lo donó. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí salieron 60 enterramientos en su momento, que están en el museo. Han salido más, ahora que voy a hacer spoilers también para prepararme las siguientes, pero también nosotros somos un poco a expensas de cómo trabajamos y con quién trabajamos. Me explico. Una cosa son las intervenciones hechas desde el Museo Arqueológico y por el Museo Arqueológico, donde la prioridad es divulgar, conocer, que la gente vea, con las puertas abiertas, como hicimos, que la gente lo conozca, y otras son cuando se trabaja para una empresa privada. Para pasar, veis que ellos mantienen unas normas de decir, no,
lo vallamos, lo tapamos, lo ocultamos. Ahora mismo en San Blai, en la plaza de San Blai, estamos excavando y han puesto una valla verde para cerrarlo, pues ahí quien manda al fin y al cabo es la empresa. Ya me encargué yo de divulgar todo lo que ha salido. Pero ahí no se puso una valla y la gente pasaba por ahí, identificaba estos plásticos con sábanas blancas. Y hasta hoy queda, porque eso es el Aldi, el supermercado Aldi de vendidas ahí, las sábanas blancas, es que hay un montón de sábanas blancas, y esos muertos que taparon con sábanas, generó ese que hasta hoy en día, ahí es donde salieron las sábanas tal y cual, ya genera esa expectativa. Entonces, nosotros ahora, bueno, yo estoy coordinando, colaborando, se está ampliando lo que es el famoso colector de Tarancón, que más de uno y una habéis visto en la prensa, que es, ya os digo una cosa, va a traer noticias muy interesantes y muy buenas para el patrimonio de Burriana. Sé que la obra es una cosa difícil de compaginar, pero ya, como os dije, ya se encarga el equipo del museo de ese beneficio social y cultural base de la luz. ¿Por qué? Porque han salido 45 enterramientos más, si sumamos a los 61, ya vamos con más de 100. Si lo veis aquí abajo en la rotonda, ahí abajo, hay sábanas blancas, entre comillas, que son los que están saliendo ahí. ¿Ves? Ahí en la rotonda ahí abajo. Entonces, están saliendo más enterramientos. Eso no se ven porque la concesión decidió cerrarlo y taparlo todo. Pero los buscadores de tumbas, que somos, al fin y al cabo, lo somos, pero científicos, está sacando, digo, como spoiler, mucha información. Ahí ves una parte de los enterramientos. No es lo mismo, la diferencia es que, a diferencia del equipo que trabajó en el Aldi, se hizo una gran extensión, ahí estamos trabajando en zanjas de tuberías. Ha sido una cosa interesantísima, bueno, en verdad, varias cosas interesantísimas, solamente os destacaré muy rápidamente, porque tengo que prepararme la próxima conferencia dentro de un par de años, pero ha salido mucha cerámica musulmana, solamente en relación con el rito musulmán. ¿Vale? Los musulmanes pues, se lavaban, se purificaban, rezaban a lo de las tumbas, bueno, que ya en su momento no se había encontrado eso, es muy interesante. Y, por ejemplo, niños, ¿veis? Este es un niño o niña, que lo sabremos, no tiene más de 1 metro. Estamos a lo mejor del primer año, se ha ido 7 o 8 en el mismo sitio, que es algo muy, muy inaudito y muy diferente. Entonces ya veremos, también eso nos ayuda mucho pues, a saber por dónde iba, o sea, la necrópolis ya desde el Aldi hasta abajo, en fin, ya veremos. Pero que es muy interesante, o sea, no es buscar la tumba de por sí, es sacar esa información. Todo eso se han estudiado, ya tenemos información y va a ser muy interesante. Pero siguiendo ahora con las tumbas, el famoso enterramiento del hijo nonato de Yolanda Hungría, I, bueno, en fin. Ya está claro, ¿vale? Evidentemente se abrió, ¿vale? Se abrió en los años 80, finales más o menos, lamentablemente no se sacó mucha información, sí que tengo el acta en el museo, donde evidentemente ni era nonato, ni era hijo de posiblemente un joven sobre 18 años, se dio con una concha de peregrino, pero eso no quita que alguien dijera, no, es que se abrió a saber cuándo, y se vació en terror. ¿Qué pasa? A ver, datos de la arqueología. Ese, aunque ahora lo parezca, no es un sitio de privilegio. No es un sitio visible de privilegio donde la gente lo veía. Porque, primero, estaba dentro del cementerio. O sea, ahí había lo que vemos ahora, ahí hay una valla que cerrado, la gente no veía eso porque, entre otras cosas, y no sé si lo nombré en algún momento cuando una de mis conferencias que viene aquí, esto es la fachada, ¿vale?, de la iglesia del Salvador, la fachada que da a la Plaza Mayor. ¿Vale? Resulta que esa fachada ya es una ampliación, no solamente la ampliación que todos sabemos de la capilla de la Comunión, no, también se amplió hacia la plaza. ¿Por qué? Porque en los cimientos hay enterramientos que cortaron, tal cual, con esa ampliación. Lo que veis ahí arriba es un fémur, ¿vale?, que está tal cual en el sitio, pasa que está embebido en el mortero de la cimentación, ¿vale? La fachada esa ya es la cimentación, pues ahí hay metidos maxilares, este deterioro porque está tal cual en el sitio, maxilares, piernas, brazos, todos cuando hicieron esa fachada, que hicieron, la sacaron para afuera. O sea, en teoría no, en realidad la nave de la iglesia del Salvador, de la basílica del Salvador, no solamente la alargaron, sino que la ensancharon. ¿Cuándo la ensancharon? También hicimos un estudio, como os dije al principio, ¿vale?, un carbono 14, salieron que estos enterramientos posiblemente sean del siglo XVI. O sea, en algún momento del siglo XVI hicieron más ancha la nave, ¿vale? Entonces, por delante, para que os veáis una imagen mental,
no solo alrededor del ábside, que lo conocemos, sino por delante de toda la iglesia católica, porque no habría una entrada principal, la entrada principal estaría, como sabéis, en la cabecera. Entonces había un muro, una tapia de cementerio que cerraba todo ese espacio, con lo cual el sarcófago ni se veía desde fuera ni sabían que existiría. ¿Dónde estaba el verdadero sitio de privilegio? Dentro. ¿Vale? Los que tienen poder, los que tienen dinero, se entregaban dentro, no fuera. Fuera estaban los de segunda división, ¿vale? Permitirme la expresión, o las familias que se entregaban. Entonces era cuanto más cerca, porque cuando se hizo las creación de las imágenes, salieron muchos enterramientos. De hecho, pues, es la costumbre y es lo normal que el espacio que tenía cada familia, en ese caso, al estar fuera, tenían como son los absidiolos, eso que tienes aquí, para pasar todo el ábside, tenían su espacio para enterrarse, entonces se ponían unos encima de otros, se echaba una capita de grava y se van poniendo. Salieron un montón, tanto que la idea en su momento de justamente lo que tienes en la foto, de poner focos ahí para iluminar, se descartó, porque si ponemos focos ahí, saldrán como 40 o 50 muertos más. Se descartó el tema de los focos porque, al revés, que en San Blai, ahí se bajó el nivel de los enterramientos. Se rebajó el suelo, entonces ahí esa acera, había muertos y muertas también, que están cortados por la acera. O sea, los que vamos por ahí estamos en verdad pisando a 20 centímetros los enterramientos debajo. Entonces, como os decía, se descartó porque la gente se enterraba dentro. O sea, cuanto más cerca de la divinidad dentro, más poder tenías. Entonces, ¿dónde estaban? Pues estaban en el ábside. Estaban dentro del ábside. Esa es una foto de la reforma que se hizo, la reforma cuando en el 67 se quitaron todos los añadidos barrocos y se sacó a la luz los restos góticos. Ahí veis ahí unos enterramientos en los absidiolos, aquí aún no se sacaron, donde estarían en su momento, no sé cuándo, porque no hay documentación, ¿vale? Eso lo hizo Tomás Utrilla y Cornelio, bueno, los enterramientos, pues, hicieron tal cual, sacaron lo que puedan. No hay documentación, están esas fotos que eran de Tomás Utrilla, que las recuperamos en Salesianos de Valencia, no hay mucha información, el público alguna cosilla, pero ahí estarían las tapas, o sea, losas de piedra con las tapas, como aún quedan algunas en lo que es la capilla de Santa Ana, el vas de Santa Ana por ahí, pero esas se llevan por delante. ¿Y dónde están las lápidas? Pues ahora están algunas reaprovechadas en lo que es la sacristía, están puestas ahí un poco, y algunas en San Blai. Pues ahí veis la foto, hemos hecho un jardín arqueológico con las lápidas que estaban ahí, que no teníamos ningún contexto. Posible contexto es para los arqueólogos, es poner las cosas en su sitio, ¿vale? Entonces, era imposible ponerlas en la tapa original si pudiéramos haberla encontrado. Era imposible ponerlas fuera, porque en la plaza los imágenes dijo, no, aquí no queremos nada, queremos la plaza como está, no queremos nada. En el Museo Arqueológico no teníamos sitio. De hecho, nos hemos quedado con dos, una de un niño de 2 meses, bueno, y estas, pues vamos a hacer una evocación, porque ahí sí que había un cementerio, justamente a la derecha, cuando gira la plaza actual, ahí había un cementerio que os dije, el que fue profanado, de los siglos XVIII y quizás principios del XIX. Entonces, vamos a llevar ahí, están limpias, están observadas, como para evocar ese cementerio. Entonces, como os dije, ni siquiera yo dudo mucho, no puedo afirmarlo, que hubiera ahí en algún momento un sitio de privilegio para el hijo o hija nonata de Jaume I. Como tampoco soy de la verdad, solamente digo que como teorías para contrastar, lo que estamos haciendo es sacar teorías nuevas. Cada uno de vosotras puede creeros una o no, pero para no decir que se puede debatir, que no es la leyenda que tal cual está, sino que a lo mejor puede tener otra explicación. Y estamos fabricando, también por lo de fabricantes, ¿vale? Pero en ese sentido, leyendas nuevas. ¿Qué pasa? Enterramientos. San Blai, aquí el recordatorio de nuestro amigo, el del señor de 70 años que ya se dio al principio. Se excavaron sobre también una zanja de agua, de tubería. Entonces, los arqueólogos, ojalá nos dejaran explayarnos, excavarlo todo, no decir, oye, solamente toca la obra. Entonces salieron 20 enterramientos cristianos, todos en su posición, más o menos aproximados. Los que os comenté, otros 20 y pico de época moderna profanados, pero estaban todos, para que os hagáis la idea, fuera del hospital, fuera de la ermita. Dentro, cuando un día se puede hacer alguna pequeña excavación dentro de la ermita de San Blai y busquemos
La medieval igual simplemente eran dentro, pero estamos trabajando fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Como os dije en el dibujo que veis anteriormente, el hospital de Sant Blai, lo que es el hospital, no la capilla, pues va paralelo a la casa de Sant Blai, pues ahí estaban las casas musulmanas, donde se acaba ese hospital, la parte que va hacia el río, pues ahí los muertos de perfecto. Nos cuadra todo perfectamente y nos surge, ya en la zanja, dentro del hospital, o sea, bueno, bajo del hospital, a prácticamente los 2 metros de profundidad, que no casa con lo de antes, ¿vale? Antes estaban fuera y se rellenaron. El hospital era el hospital, ¿vale? Alguien cogió y excavó dentro de ese hospital enterramiento de mujer. Fijaos la postura en la que está. Esa postura no es normal. Es la única que se ve en esa posición, ¿veis? Está cogiéndose la pierna y con el otro brazo está cogiendo el otro brazo. Es la única que tenía como una cubierta todos esos ladrillos que veis ahí, ¿vale? Que por son ladrillos, no se puede identificar claramente, pueden ser ladrillos medievales o del siglo XVI, no lo sé, estamos en ello, porque para bien o para mal, aparte de los recursos que nos ponen los políticos, que siempre he trabajado muy bien con todos, siempre he tenido sensibilidad para hacer lo que buenamente se puede, también soy que todos me tienen miedo porque siempre voy a pedir más, pero siempre vamos trabajando y haciendo cosas. Es de la otra también. Esto estábamos muy felices y contentos, como teníamos estudiar, pero ahora empezaron a salir San Gregorio, esto de San Gregorio, los de la de Calatrava, y esos han quedado, no aparcados, pero poco a poco. Entonces, espero que este año tengamos resultados de esta mujer que se enterró ahí. Se enterró, como os dije, la única que tenía con una cubierta de ladrillos encima, y estaba excavado, mi sensación personal, excavado como en un basurero. Así como todos los demás estaban excavados en una tierra limpia, como habéis visto, como saben los musulmanes, en una tierra limpia, arcilla limpia, tenía restos de hueso, restos de vasijas, carbones, una cosa rarísima. No estaba en ninguno de los cementerios. Es como si hubieran, para que si me explico mejor, en el suelo de ese hospital, en la época que sea, porque el hospital es el mismo, desde época de Jaume I hasta prácticamente cuando se derribó el hospital en el 2007, alguien hizo un agujero dentro del hospital y enterró a esta mujer que tendría 40, si mal no recuerdo, entre 40 y 50 años, la enterró ahí. Entonces, ahora estamos, fabricando, estamos ahora, primero, hacer un carbono 14, ese famoso que os he comentado, a ver de qué época es, si es moderna o es medieval y qué pintaba ahí. Después, análisis de todo tipo, donde nos dirán primero, ¿de dónde vino? Porque donde vivimos, el agua que bebemos, donde estamos, nos deja unos isótopos, unas cosas en los dientes que nos permite ver de dónde venían. El ADN, también de dónde venía. Entonces, cuando tengamos toda esa información, sabremos, entre fabricantes de historias y de leyendas, entre arqueólogos y arqueólogas, comentamos que ahí pasa algo extraño. O sea, eso solamente se da en situaciones muy peculiares. O sea, no es, por ejemplo, un caso de la peste o de que, bueno, pues ahora vamos a enterar donde podamos, que es una peste y vamos tal y cual. Es un caso de una persona y no, bueno, nos están grabando, pero si te digo de broma, pues un caso de brujería, por ejemplo, o un caso de ajusticiamiento donde esa persona se pone en posición no canónica, ¿vale? Por más humilde que seas, vas con un sudario, te ponen un sudario donde te amortajan, te ponen para que estés y te ponen, o en la tierra, si no tienes dinero, hay que decir que los medievales salieron clavitos, algunos tenían ataúd, otros no, pero no te ponen así. No lo han amortajado, lo han puesto por algo. Y esto va a ser la leyenda del futuro, que vamos a ver, porque espero que lo cubremos y descubramos eso, pero es interesantísimo, interesantísimo. ¿Por qué? Porque es algo normal y es algo que buscaremos de explicación. Ojalá encontramos el nombre de ella, que dijeran que se enteró, pero tiene sensación de algo, no voy a decir furtivo, de algo extraño, que la metemos aquí, pum, la tapamos acá y ya estábamos, ¿vale? Sospechoso, ¿vale? No se hizo un entierro ni mucho menos a esta mujer, ¿ves? Y es curioso que intentaremos eso, sacar el 100% de la información que nos permite hoy en día la ciencia y a lo mejor entre 100 años
el tataranieto de algunos que estamos aquí esté aquí y diga, no, pues mira, fíjate, hemos descubierto más cosas. O sea, ojalá podamos ir por ahí. También en la época del TikTok, en la época del Facebook, en la época del Instagram, el crear leyendas y fantasías con fotos es... Yo me acuerdo aún, los primeros que salieron en redes sociales ya antiguas, que para mí son prehistóricas, para la gente joven ya del día a día, eran típicas fotos de se excava el esqueleto de un gigante no sé dónde. Entonces tienes una foto de un enterramiento normal, sacaban a temas más pequeños los arqueólogos y están excavando un gigante. Pues esto, si esto lo colgamos, el equipo del museo, lo colgamos en el Facebook del museo, en Instagram, se ha enterrado con un arco. Ha aparecido un arco, pues no, es una raíz. O sea, que no caemos en esa tentación. Pero las fotos, la idea, pues ya estaba el equipo, no nuestro, pero los obreros, es un arco, ha salido un enterramiento con un arco, es que un arco. Bueno, a ver, ojalá, porque estamos hablando de musulmán, ojalá se hubiera conservado la madera en esas condiciones. De todas formas, vamos a ver la raíz de qué es, pero evidentemente fue un disgusto porque además me cuentan las compañías que están allí que empezaron a excavar de aquí para allá, hombre, qué bien, oye, un trozo de madera, oye, que vamos a comer, que pinta bien, y como os dais cuenta, sale fuera de la tumba, va para afuera, entonces dicen, no, descartado, esto es una raíz, no es madera de época. También, ya un poco, haciendo un poco el juego, antes de meternos en la siguiente, que sean los sabios, que eran los fabricantes de historias, hay casos que la toponimia no es del todo inventada, pero es un poco adaptada a los conocimientos de la época, ¿vale? Y eso lo explicaré después a continuación, pero hay muchos camins de romans, senda de romans, el abreurador del Moro, y hay otros que hoy en día nos sonrojan los nombres que se ponen, despeñaperros, pues los perros que se despeñaban eran, ya podéis imaginar quién eran, no eran los animales, cuelgamuros, que era cuelgamoros en su época. O sea, hoy nos avergüenza de esto, pero la historia es tal cual. O sea, yo opino que hay que conocer la historia. No hay que decir, no, pues bueno, somos lo que somos ahora y tenemos que ser conscientes que eso no es lo de ahora, ¿vale? Entonces, en ese espacio, por ejemplo, ¿vale? que es mi primera excavación en Burguera como director de excavación, gracias a la colaboración en su momento del ayuntamiento, que ya empezaron a conocerme como una joven promesa, ahora soy una vieja promesa. Entonces, ahí en su momento, la historia es que, esto es la rotonda de la Catedral de Villarreal, ¿vale? Esto es el matadero comarcal, que está por ahí arriba, ¿eh? Entonces, se hizo un gasoducto en el año 91, donde, por cuestiones que no vienen a caso ni me interesa nombrar, no se tomaron las cautelas, precauciones arqueológicas que deben tomarse en aquel año, y yo, como joven promesa, digo, uy, aquí salen huesos, salen los humanos en la zanja. ¿Qué pasa? Tal y cual. Empecé a intentar averiguar, a investigar los huesos, etcétera, etcétera, y era una necrópolis musulmana que no se conocía en ese momento. ¿Qué sucede? Porque aquí, justamente abajo, mira, me voy a lanzar con el puntero, ¿vale? Aquí abajo, justamente, en este espacio que veis aquí, ¿vale? Eso era el antiguo matadero de Burriana, pero antiguo del principio del siglo XX, ¿no? Y se conocía como el cementerio de los Gosos. Entonces, cuando en los años 20 aproximadamente se hizo esa obra, si os dais cuenta, aquí, esto es un corte en el terreno, ¿vale? Se recortó, se rebajó todo el terreno para construir ese edificio que está ahí. ¿Qué pasa? Pues que en el corte del terreno, que es lo que veis arriba, salieron, en medio del corte, restos humanos. ¿Qué pasó? Porque en aquellos años, ni cortos ni perezosos, cortaron la necrópolis. Entonces, por eso, mi primer hallazgo, mi primera excavación se fue medio enterramiento musulmán, porque la otra mitad había desaparecido ya en los años 20. Pues yo, también, como teoría personal, esos gosos no serían animales, sino serían un apelativo despreciativo para los enterramientos, y por eso se enterraron como unos gosos, los tiraron ahí, los enterraron ahí. Puede ser que la toponimia, ya ese toponimio se ha perdido, ya no se conoce, pero podría haber sido perfectamente ese el origen. Como anécdota por cambiar el tema, es muy interesante. ¿Por qué? Porque son como os dije, los musulmanes se entierran con un ritual típico a lo de los caminos,
Entonces, tenemos aquí el camí dels bandejats, ¿vale?, con muertos alrededor, y la antigua Vía Augusta también toda acompañada por enterramientos musulmanes. Que es lo mismo, o sea, es la teoría que estamos trabajando, hasta que no excavemos y salga el camino antiguo de Augusta, no podría decirlo al 100%, pero es un indicio de investigación como la arqueología, ese topónimo de cementerio de Gosos, posiblemente se refiera a esa historia. Entonces, enlazando con este tema de topónimos, vamos a entrar en el tema del salseo, de las luchas a muerte de gladiadores de la época entre los investigadores de aquel momento. Arriba es un resumen, ¿vale? Además, de hecho, Vicent está trabajando Fournet y Chell, está produciendo mucho más, pero es la Champions, pues los principales, ¿vale?, los que más se significaban. Arriba tenemos el equipo de Burriana, ¿vale?, Joaquín Peris, su primo Manuel Peris, Roger Alcaide, ya mayor, pero empezó de joven en aquel momento, y Fournet y Chell. En el equipo de Villarreal Castellón, Ramón Huguet, abajo, Benito Traver y el padre Ramón de María, que no he encontrado ninguna foto de él, y he puesto a portada de su libro. He intentado, bueno, ojalá encontremos alguno. ¿Qué pasa? Pues os pongo en contexto, ¿vale? Finales del siglo XIX, primeros años del XX, señores sabios que necesitaban el reconocimiento, no de la gente, ¿vale? No es una sociedad abierta como hoy en día a la gente, sino a conocimiento plural, sino a reconocimiento entre ellos mismos, ¿vale? Entonces, a través de cartas, a través de escritos en los periódicos, de Joaquín Peris al señor Benito Traver, que se entere que esto es esto, tal, esto no sé cuántos. Ramón Huguet al señor Joaquín Peris, que no publica nada, si publica, que se entere tal y cual. Esas pullitas de unos a otros que eran constantes, defendiendo sus teorías. Pues imaginaos un casino en Burgana y un casino en Castellón confabulando y conspirando. Esto que ha sacado Benito otra vez, ¿cómo se atreve a decir esto? O Ramón Huguet, pero Joaquín Peris otra vez, el tío este. Porque además se expandían en el espacio. Si me paso, me avisas, ¿eh? ¿No? Vale. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a poner un ejemplo de lo mismo, de cómo la arqueología, ¿vale?, puede matizar mucho eso. Que yo considero hasta divertido, ¿vale? Entonces, bueno, de este equipo de señores que era, como ya os dije alguna vez, que hemos hablado con el Manuel Peris, era su investigación, sus medallas, su eso, abrían, como la alta burguesía de la época, abrían a veces su colección para que el pueblo admirado viera tal y cual, o donaban, o libros, en fin, hacían todo eso. Digo, que no es como hoy hacemos la gran mayoría de arqueólogas, o como yo, que disfruto un montón, he hablado con todos vosotros y vosotras, entonces, vale. Surge una disputa feroz y sangrienta entre el equipo de Villarreal Castellón y el equipo de Burgana. Claro, en la época, con la documentación que tenían, de hecho, el padre Ramón de María, del libre repartiment, de los documentos, que entre ellos Joaquín Peris, que ya os conté muchas veces, que compraba documentos y los copiaba tal y cual, donde estaban las alcrías musulmanas de Burgana. De Burgana en general, de Benicàssim a Nules, ¿vale?, y del mar hasta Onda, dónde estaban y dónde estaban y no estaban. Entonces, uno de los casos concretos es Vinarachel, ¿vale? Vinarachel es hoy en día parte de Vinarachel, camino de la torre de Vinarachel, que hablaremos de esa torre de Vinarachel que no se ha visto como torre, otra cosa que sea, una cosa es una torre del mar, ¿vale?, y otra es Carabona, por ejemplo. Carabona es una masía fortificada, ¿vale?, puede ser cualquiera, pero de momento no se ha encontrado. Entonces, como decía, todo ese Vinarachel no existía como tal, partida, término, camino hasta principios de los años 20. Suposiciones mías, porque ahora, desde el equipo del ayuntamiento en general, pues la topógrafa municipal, el ingeniero, tal y cual, cuando nos tiene algunas dudas desde el catastro o del ministerio, oye, este camino, ¿cómo se llama exactamente? Y tenemos dudas por un tema de señalización, de mapa. Entonces, nosotros,
buscamos investigar, a ver, y me acuerdo que uno fue el tema del Bras de Carabona, si era Bras de Carabona o se llamaba Campo Romano, en fin, no me hagas caso porque un poco de memoria, pues consultamos, averiguamos y buscamos y a ver qué hay. Yo creo que aquella época era más simple. Venían del ministerio, vamos a hacer un levantamiento topográfico tal y cual. Iban al señor alcalde de la época, ¿qué? Ah, no, este señor lo saben todo, y preguntárselo. Entonces ahí se explayaban, ah, no, esto es Vinalachel de toda la vida, esto es Torredonda de toda la vida, entonces se reflejaba como tal. Yo digo que en los planos antes de 1909, el plano en azul es de 1909, no existe Vinalachel como punto marcado tal cual. De hecho está aquí, vamos a otro, alcría de la viuda de Nebot, ¿vale? Eso es Vinalachel, porque ves por qué todo tema de discusión. Hay cosas raras, aquí se ve mejor, hay cosas raras, aquí está Vinalachel, ¿vale? Hay un caminito que llega, que es muy extraño, este es el camino de la torre de Vinalachel. Bueno, se cambian los caminos, de hecho, el camino de Vinalachel lo que hace es cargarse medio yacimiento, porque el yacimiento es como un monticulito, ¿vale? Que entendáis, cogen el camino, pum, se lo cortan por la mitad, posiblemente, pues, un poco antes de 1909. Bueno, ¿qué decía? Entonces, estos señores de Madrid, pues tienen las competencias para hacer planos, van y le preguntan a Joaquín Pedis, a Manuel Pedis, y esto es Vinalachel, porque el equipo de Villarreal Castellón dice, no, eso de la cría seca de toda la vida, porque donde está la casa de la viuda de Nebot, eso era el Tros del Temple, que esto se conocía como Tros del Temple, y sabemos que el seca se donó al Temple, o sea, a los templarios, ¿vale? Que nos entendamos, toda serie de misivas, y no, que sí, que no, que sí, que no. De hecho, si os dais cuenta, que es el hecho curioso, el padre Ramón de María, del equipo de Villarreal Castellón, ya hace en su plano, ubica aquí seca, más o menos, que aquí está ya más o menos Vinalachel, y Vinalachel lo ubica aquí, abajo, ¿vale? Entonces, por supuesto, es un tema también de herencias, digamos, o sea, los que reemplazaron después del parón, bueno, algunos murieron antes de la guerra civil, Roca del Caire fue represaliado, Joaquín Pérez murió en el 39, tal y cual, entonces se generó un vacío en los años 50, donde era pues, Domingo Fletcher, gente un poco de fuera, que no estaba un poco al pie del cañón, bueno, Paco Esteve, bueno, gente de cañón que no había, entonces los que retomaron la investigación siguieron, por supuesto, las directrices del equipo de Burgana. Entonces, eso es Vinalachel. Entonces, Vinalachel es un yacimiento importantísimo. Ya Fornetichel ya puso una colonia fenicia en el término de Burgana, estamos hablando de 1920 aproximadamente, ya se sabía. Los popes de la época ya sabían que era, pero ya en el 60 y pico, 62, 64, 67, se excava un poco, se ve que es importantísimo. Es Monumento Histórico Nacional ya desde el año 78, si no me equivoco, es importantísimo. Y desde el intento estamos ya hace años detrás, a ver si conseguimos un poco de hacer cosas, pero en fin, que ahí está, Vinalachel. Vale. En toda la investigación histórica, toda que busquéis en cualquier sitio, entonces ya es Vinalachel. ¿Qué pasa? Pues esa disputa se obvió, se apagó, ya el equipo Villarreal Castellón ya no le interesaba el tema, ya tienen su propio patrimonio, sus historias, quedó como aparcado. Entonces, en un giro espectacular de la historia, resulta que en el País San Gregori aparece, aparte de la villa, que ya sabéis de memoria porque ya os he contado muchas veces, surge otro yacimiento justamente por aquí. ¿Vale? Y ese yacimiento, que también es importantísimo, ¿qué pasa? Que tiene Vinalachel 2 de arriba, ¿vale? Está arriba a la izquierda Vinalachel, tiene lo mismo que en Vinalachel una alquería musulmana, un yacimiento romano, un yacimiento ibérico, un yacimiento de bronce, y tiene lo que de momento no tiene Vinalachel, un cementerio, una necrópolis de la edad de bronce. Entonces, digo que es espectacular porque posiblemente a nivel ya, cuando digo nombres, hablo de alquerías musulmanas, ¿vale? De alquerías musulmanas, lo que pasa es que coinciden. En San Gregorio no había ninguna alquería musulmana, en la villa, porque no se ha encontrado nada. En Vinalachel había una, en el Secá había otra, en la Regenta posiblemente hubiera otra, pasa que coincide. Entonces, el nombre que queda, el último, que queda documentado, o el primer documentado, como es verlo, es el nombre que Jaume I
transmite en la donación, en el repartiment, transmite como pues, los modos lo llaman así, pues yo llamo todos algunos nombres que él cambia. O sea, ya sabéis también de sobra que he hablado, la alcría del Palau, que se conoce como Palau como tal, antes era Beniam, entonces se hace la donación de Beniam, que después va a bueno, eso. Entonces, la alcría musulmana de Vinarachel seguramente, posiblemente, estaría donde apareció el yacimiento nuevo, donde ya, y no me llaméis tránsfuga ni me llaméis el equipo Castellón-Villarreal apuntó que podía ser Vinarachel. Puede que sea, y que Vinarachel sea SK. ¿Qué ganamos con eso? Poco. Yo no voy a empezar ahora a una bibliografía desde el año 67 y decir, no, que no es vos. Vinarachel será Vinarachel y el equipo del museo publicaremos nuestra teoría como tal, porque todo esto que veis es el principio, la mitad de la excavación, ese yacimiento da muchísimo de sí, pero es curioso que 100 años prácticamente después de esa disputa feroz entre expertos y sabios, entre sabios fabricantes de historia, la arqueología apunte que a lo mejor la primera teoría puede ser la buena, porque sí que nos casan dos alquerías según toda esa situación de eso lo hacían los expertos que cogían los documentos, ¿vale? Las donaciones, ponía donación de una alquería al terme de Borriana, pues tal, que linda con la sequía, no sé qué, que linda con la parcela, que linda con el cementerio de los modos. Entonces ellos cogían esas composiciones y decían, pues aquí está Vinarachel, aquí está Seca. Entonces, ¿vale? Eso lo dejamos como posibles teorías. Vamos al tema de las torres, ¿vale? El tema de las torres, vale, el tema de las torres. Las torres que son como tal, no tenemos ninguna duda, la Torre del Mar, la Torre de Tadeo. ¿Qué pasa? Esa es la Torre del Castellano, o la Torre de Uclés. O sea, fijaros que creo que no lo sabe el propietario, que tiene una torre. Pero se ve, o sea, con un poco que te fijes, ves que es una torre. ¿Por qué? Porque tiene aquí saeteras, esquinas. Fijaros lo que queda. Y ya dijo además Roca del Alcaide, lo que hacía era básicamente copiar. O sea, yo considero a Roca del Alcaide, con todos mis respetos, un copista que salvó mucha información, pero no investigaba. No. Entonces, ella decía que la piqueta del hombre había derruido esa torre hace muchos años. Entonces, vamos al tema de las dos torres fantasmas, entre comillas, que no, físicamente no. La torre de Vinarachel, que se bautiza por el camino de Vinarachel, por estar cerca de Vinarachel, no hay ningún documento histórico que hable de una donación de una torre de Vinarachel. Sí que hay, porque informamos recientemente un vallado allí, sí que hay restos antiguos, sí que hay cimientos antiguos, ahí en lo que se conoce en la alcría o en el chalet, sí que lo hay, pero que sea la torre de Vinarachel se le bautizó por proximidad, no hay restos. El caso de Torredonda, que seguramente es un caso muy similar que os comenté, o sea, fueron los topógrafos que dijeron, ¿qué le ponemos aquí? Eso es Torredonda, porque aquí veo una torre redonda y tal cual. De esa torre redonda no hay restos actualmente. De hecho, estamos otra vez en 1909, ahí no veis nada de torre redonda, pues el Hacholí, la Serratella, el Estancades, no hay en ningún momento ni partida de torre redonda, ni senda de torre redonda, ni siquiera el cargador de onda que decía Viciana, que fue el que un poco dio pie a esa hipótesis, teoría, dijo que ahí justamente aquí, al pasar el siguiente plano, en una zona donde se metía el agua hacia adentro como una pequeña bahía, los barcos se acercaban y era la zona del cargador de onda, era como el puerto de onda, pero eso es teoría y inferencia. Lo que vemos es que hay un espacio vacío y una serie de caminos, aquí está Ansiamo, aquí está ahí el puerto, entonces no hay pruebas arqueológicas, de hecho sí que hay. Aquí está, ¿ves? Esto es la olla, aquí está Urgiana, aquí está, bueno, es un plano de 1700, comprender lo que no es muy detalle, pero se veía, entonces y no salía ninguna torre. Si vamos a planos de 1860, tampoco. No hay ni siquiera el topónimo de Torredonda. Está el estanque de Misericordia, que ya ha cambiado de nombre, la Torre del Grau, las torres que hay por ahí y el La Marjal. O sea, no tenemos ahí ninguna torre porque, y estoy diciendo,
vamos a ver, generoso entre comillas de entender, estamos hablando de 1800 ya, o sea, de hecho los franceses, que no son nada sospechosos de ser poco metódicos, marcaron todas las torres costeras desde, bueno, además por la cuenta que les traía, por todo el tema que era de francés, todo el tema de control, están marcadas todas las torres, incluida la torre de Burriana, la de Almanzora, la de Moncófar, que ya estaba bastante mal en aquella época, y las torres de Almanzora, están todas marcadas una a una y no hay ninguna torre redonda. Otra cosa es la torre de Villanueva, porque va al interior, pero la torre redonda no sale por ningún sitio. Es cierto que no se ha podido excavar bien porque conocéis la partida de la torre redonda, son un montón de chalés, no está urbanizado como está urbanizado, que ojalá un día pues, se pueda urbanizar y hay muy pocos terrenos vírgenes. Desde Norberto Mesado vamos a expensas de que se puede dejar de excavar ahí, que se haga una piscinita, que se investigue, no se ha hecho como, por ejemplo, San Gregorio, que hemos tenido la suerte de que esté todo dentro del campo de gozo. Entonces se puede excavar todo con detalle. No son los yacimientos que salen pues, troceados, bajo de caminos, de calles, que entonces es el caso de Torredonda. También volviendo a los fabricantes de historias, pues ha sido una torre redonda, un monumento funerario, un santuario, un faro, según los años, en teorías. Nuestra teoría, ninguna, porque hace falta excavar. Una de las pruebas, de las posibles pruebas de que existió, bueno, ya dijo el alcalde que había sido cimientos circulares cerca de la noria, podía ser una noria, tampoco puedo afirmarlo, pero si ya es que aporta como puedes la foto de Enrique Safón, yo, mi opinión, no mi dictamen, mi opinión como experto en romano, como la tesis doctoral que he hecho, etcétera, 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 que he visto muchos sillares romanos, estos sillares, vale, la foto de blanco y negro, me quedáis, pero no me dan confianza 100% que sean romanos. Me parecen muy industriales, me parecen muy bien hechos. También con todas las reservas del mundo, ¿vale? Yo, para valorar una cosa tengo que tocarla, tengo que verla, esos sillares ya no están. Que puede ser sillares reutilizados de algún edificio del siglo XVII y XVIII, que puede ser restos de alguna obra, podrían ser, pero tampoco. Pero yo sí que digo que desde mi punto de mi opinión no son concluyentes. Parece que son romanos. Entonces, dejemos a la espera que podamos un poco concretar esto. Alguna excavación, alguna piscina que se haga, algún esto, pues ya desde el Servicio Municipal de Arqueología estamos siempre atentos para sacar la máxima información de ese yacimiento. Como os dije, mitos modernos y contemporáneos, eso está el Clot, ¿vale? Hablado del Clot de Madedeu. Tiene por seguridad, desde el Ayuntamiento hemos puesto ya hace tiempo un par de losas de hormigón para protegerlo, pero cuando salió esto, es una parcela municipal, se tiró una caseta que había encima y apareció ya algo un poco sospechoso y salió este agujero de aquí. Ese agujero de ahí es el que aún hoy en día me dicen, ¿y ese agujero? ¿Eso qué era? ¿Pero qué salió ahí? ¿Es un subterráneo para bajar? ¿Eso qué era? Pues está tapado con una losa de hormigón, está ahí abajo, porque entre otras cosas hay un problema muy importante que es el tema del agua. ¿Vale? El tema del agua, a ver, la siguiente diapositiva, hemos conseguido con una bomba vía pública, que nos ha hecho una mano, tal, podemos bajar el agua para hacer unas cuantas fotos. Algún día, en el futuro, cuando se pueda, habrá que solucionar el tema del agua y podrá un poco documentarse eso, pero la gente que se asoma por el veía eso, veía una cosa con agua. Entonces, cuando pudimos un poco avanzar, eso es lo que se veía cuando hicimos la foto. Paramos las bombas y subió el agua otra vez. Entonces, ¿qué puede ser? Quizás lo que veis a vuestra izquierda aquí abajo es el pasillo, la escalera de bajada, colapsada por el derrumbe. Teorías, pues como siempre, hasta que no se escape, no puedo decir, pues puede ser una antigua noria que se reutilizó como bodega, como algo, porque no es normal hacer una escalera para bajar bajo una noria. Sabéis que una noria, pues son las norias virtuales que uno saca, pues norias de sangre, norias hidráulicas para mover el agua. Estaría seguramente ahí porque sí que está la cruz donde estaba ahí, pero se remodeló. Entonces, cuando vamos a trabajarlo, pero está siempre esas losas que esconden. ¿Qué hay ahí abajo? Ya había unas escaleras, ahí se bajaba para algo. Es constantemente la historia. Las leyendas, historias de pasadizos, el famoso pasadizo que iba desde todos los sitios, ¿vale? Desde conventos, desde iglesias, algunos que salían en el Palau, que se habían cruzado en el río, se habían por otro lado.
¿Cuál puede ser el origen de alguna parte de ellos? Pues una parte de ellos, por ejemplo, nosotros, un refugio, lo que la gente entiende por refugio, lo que conocemos ahora, pues vale, pues un refugio que está medio colmatado. Eso fue en la segunda expedición, la primera es antes de que entrara en el ayuntamiento, es la segunda expedición que hicimos, antes de poner el valor y limpiarlo, que ya es visitable gracias al esfuerzo del ayuntamiento en varias etapas, de limpiarlo, acondicionarlo. También digo que está solamente la mitad, ¿vale? Ahora, con el acondicionamiento actual, creo que no se ve, pero esta es la bajada, ¿vale? La que va desde el camino, desde el Carrer dels Frades, que baja, gira por debajo de lo que es por el camino de onda del kiosco, gira por ahí y a la mitad, más o menos, de lo que es la plaza del kiosco, está tapiado. Ahí me quedé con las ganas, y algún día podré hacerlo, de coger y hacer como Carter, ¿no? en Anatomía de Tutankamón, ver qué se ve por ahí. El sentido está claro, es lógico. O sea, los refugios tienen varias bocas, varias salidas. Cuando no se utilizan los refugios, lo que hacen los dueños es tapiar para no tener una comunicación, que es lógico, ¿vale? Eso se encuentra y vale, eso es algo. Pero si te encuentras con esto, cuando estás en una casa, te encuentras con esto, ¿qué puedes imaginar? Esto es un pasadizo, aquí hay algo. Este está fresquito, ha salido en San Blai, en tormentas, pero ha salido de tal forma que está justamente al límite de la obra, ¿vale? Nos ha salido la boca del refugio, pero todo el refugio solamente está por debajo de la plaza de San Blai. Hemos hecho pues, documentación, fotos, 3D, ya lo veremos más adelante, pero al fondo está esto, está tapiado. ¿Por qué? Porque la nave central y común, que es la que tenemos ahí, es donde bajaban de varias casas ahí. Entonces, la lógica es que cuando ya no hay guerra, no hay problemas, tú no quieres bajo tu casa un pasadizo que va a salir ¿dónde? Entonces la tapias, eso es el final, lo tapias o lo cierras, entonces seguramente bajo la plaza de San Blai, pero allá a 10 metros de profundidad, porque ya el trocito que pudimos ver ya se metía, o sea, lo que se está haciendo en San Blai es un tanque de tormentas, ¿vale? Es un depósito gigante para el agua que baja a 6 metros de profundidad, pues por el ladito seguía bajando el refugio. Entonces eso queda ahí también. Así como el del Camidonda es practicable, el ingeniero municipal me ha prohibido terminantemente que se me pudiera asomarme ahí dentro. ¿Por qué? Porque se ha excavado en la tierra, ¿vale? Entonces, si alguien quiere un arqueólogo nueva, nada más tiene que dejarme entrar entonces, y él tiene razón, eso es peligrosísimo. O sea, yo ya he excavado, he contado varios de estos, por ejemplo, en Castellón. Lo que pasa es que cuando se hacía un parking, por ejemplo, se cortaba el refugio en aquel momento, estoy hablando de los años 90, da igual, entonces tenías delante y podías acceder a verlo. Yo reconozco que es imposible, no puedo ni yo como arqueólogo ni como director de obra permitir que alguien se mete dentro. Lo que hicimos fue la boca limpiarlo un poquito y meter unos aparatos de fotografía en 3D para que pudierais tener todo eso y se documente. Pero a lo que iba, si tú bajo tu casa, aunque sea en los años 40, encuentras eso, este túnel va a algún sitio, aquí tenemos un túnel, no ves una obra hecha como el del Camidonda, de sus ladrillos y eso, dices, esto está hecho, pero es un agujerito. Entonces, según para dónde tire, cuando uno dice, no, esto tirará, esto saldrá, según la orientación de este va a San Blai, este va a la ermita de San Blai, este va al hospital, este va para allí, o al otro lado. Entonces, parte que no todas de esas historias pueden tener su origen, o por ejemplo, eso es también parte de las fotos de la reforma de la iglesia del Salvador. Si se encontraban esto de las escaleras que bajan, que es la cripta, pues hay unas escaleras que bajaban, tal y cual. Y abajo, fijaros cómo está, ahí tampoco tenemos documentación de lo que pasó, esa es la cripta, ¿vale? Posiblemente fue profanada en la guerra civil, tampoco tengo documentación, pues no se ve muy bien, pero está ahí, esos son los nichos, y en algunos nichos están pintados el nombre, aquí ya hace tal y cual, que hubiera sido interesantísimo, pero ya no es posible documentarlo. Entonces, esas ideas y conceptos, por ejemplo, este señor que está ahí excavando, que dijo, vio un agujero, imaginaos para ponernos en situación, también estamos en la iglesia, un agujero, lleva en la mano un par de huesos, había un agujero, un par de huesos, la foto de abajo es como se quedó, entonces queda esa historia, pues había un agujero debajo de la iglesia que se metía tal y cual, y eso va generando la leyenda de la historia. No he traído la foto, pero esto, por ejemplo, que tenéis ahí arriba,
salió en el relleno, porque hay una foto también, otra foto de otros señores trabajando, del escombro que sacaban de la relleno de la cripta, salió este escudo que el equipo, sabemos, el equipo de ahora del museo nos está llevando los sesos, parecen dos lobos enfrentados bebiendo en un lago porque se refleja lo de arriba. Eso es de interacción subjetiva, no está total, porque no hemos encontrado nada de momento, no como escudos nobiliarios que tienen su escudo nobiliario, pues el escudo nobiliario de la familia tal, con el nombre, eso estaría seguramente pues en la cripta o algo, cuando se removió o algo, pero no tenemos más datos. Puedo ir un poco ya también cerrando temas, ¿vale? Porque la memoria de la gente es corta en el sentido que es cortoplacista, en el sentido que no conserva la memoria mejor de hace 40 o 50 años. Digo a gente joven, ¿vale? La gente no es... Entonces, ahora este es el tanque de tormentas que os dije, que estamos excavando aquí, en este espacio, que la gente en los últimos 30 años lo ve como una plaza, cuando ahí habían casas. Entonces, la gente que ahora tiene 40 años, ¿aquí qué estáis buscando? Aquí habían casas, bueno, habían más que casas, ¿vale? Sí que voy a hacer un pequeño spoiler, pero cualquiera que tenga más de 40 años recordará las casas que habían ahí, la manzana de casas que está aquí. Lo que pasa es que ahora la ronda la ha transformado todo esto, pero hay una manzana de casas que están fotografiadas y se conocen, que no voy a repetir la foto otra vez. Voy a poner este dibujo, que es el premio del concurso San Juan Bosco del año 63. Pues ahí están las casas, ¿vale? Dibujadas. Arriba de todo veis el techo de las casas que ven ahí. ¿Vale? Ahí veis la plaza de San Blai, la casa que está hoy en día. Pues eso, la gente no, digo, de 40, 30 años, dice, pues eso no es una plaza. Yo de pequeño jugaba en la plaza. No hacen esa relación. Es como por arte de magia, los arqueólogos sacamos debajo unas casas. Que dicen, no lo imaginan. También como spoiler, aparte de las casas que veis ahí, ¿vale? Ahí ya digo, no se conserva nada porque ahí va el tanque de tormentas, pero debajo de esas casas han salido un horno, posiblemente del siglo XVII o XVIII. Eso es fresquito, ahora lo estamos mirando y estudiando y trabajando, porque seguramente había unos pequeños obradores, ¿vale? Sí que, mira, las casas que están en la foto, ¿vale? Pero estos cimientos más pequeñitos, aquí había una balsa de decantación, mira, es que aquí hay una tinaja en el fondo, una balsa de decantación, había un hornito, seguramente había unos pequeños obradores que habían ahí al lado de la plaza de San Blai. Se decía la feria de San Blai, que mejor sitio para hacer un pequeño obrador para fabricar cosas, que eso ya digo, a un año vista o dos, Vicente, hasta dentro de 2 años no me lo pidas, ya podemos sacar información de lo que hemos hecho, los 3Ds y la información que tenemos. Entonces, los arqueólogos fabricamos como arte de magia, no fabricamos. Es, sin querer ser despreciativo, es la memoria cortoplacista de la gente, y dice, pues eso es una plaza, ¿qué veis aquí? Pues la gente menos joven como nosotros, sí, que había unas casas que me acuerdo, que eran tal y cual, pero hacemos esa magia, esa fabricar leyendas, para acabar 2 cosas ya, ¿vale? Como la arqueología desentierra historias entretenidas, historias muy interesantes. Esto es el molí del arroz, ¿vale? El molí del arroz también afectado por lo que es el país San Gregori, ¿vale? Arriba solamente se conocía esta parte de aquí. Esto es la sequía del molí, solamente se conocía esto, pues hemos excavado y está la planta entera del molí, ¿vale? Fijaros en esto, ¿vale? Esto es lo que os voy a contar muy interesante. Pues estamos ahí en la excavación, una excavación normal, excepto cuando son no normales, como la mujer de San Blai, cosas, y aquí delante donde os he señalado nos sale mucha grava, pero mucha grava. Digo, esta grava aquí no pinta nada, no tiene sentido, no es una cosa normal. Entonces vamos vaciando esa grava, ¿vale? Y en el fondo de la grava salen cosas. Cosas maravillosas que decía, ¿no? O sea, empiezan a salir cosas, metal, esto. Esto de hecho es una prensa romana donde arriba habían cosas de metal, ¿vale? En la pasada siguiente, pues el equipo del museo, de la Restauración, Conservación y Arqueología, lo limpia, ¿sí? Que de hecho esto ahora está en la comisaría de policía, se está exponiendo, porque tenemos una apuesta que es, como dije, que la gente conozca. O sea, hay ánforas puestas en la piscina municipal, en la policía está esto, ¿por qué? Porque esto es
del hito que hemos identificado de finales del siglo XIX aproximadamente. ¿Qué delito es? Pues si os fijáis, aquí abajo, ¿veis? Esto no son monedas, son planchas recortadas de bronce. Esto, para que veáis, esto es lo mismo que esto, que es una pieza para recortar. Eso es el ABC del falsificador de monedas. Estos señores que los han trincado en Barcelona, fijaros, la misma prensa, lo mismo. Ahora os diré, ¿qué hicieron? Pues el molí dejó de ser el molí cuando ya pues, se prohibió el cultivo del arroz, ya que fue durante una temporada un corral. ¿Qué hicieron? Ahí abajo excavaron, cuando estaban en se pusieron abajo como una... El ABC que os dije es buscar cuevas, buscar subterráneos lejos de la ciudad, para que no cante mucho, para hacer eso. Teníamos el ABC tal cual. Entonces, ¿qué hicieron? Estuvimos buscando información, ¿vale? Es una cosa compleja, es una cosa que ya en el equipo ya ofrecemos a quien quiera investigar, investigue. Sí que pillaron, no hay, en Bulgaria pillamos falsificadores, unas fechas parecidas. Fechas parecidas porque tenemos fechas porque la prensa habéis visto, eso es un modelo de prensa que se conoce, el tamaño del peso de las planchas, los pillaron. Esos no sabemos si los pillaron o no. Posiblemente no los pillaron ahí de prensa y desaparecieron porque no tenemos noticia de eso. Sí que hay un dato curioso, que estarían conchavados con bastante gente, porque en muchos sitios los falsificadores lo que hacían era trozos de bronce, tal, o monedas de otro lado, las fundían para hacer las planchas. Esas, las que hemos encontrado en planchas industriales, Aquí en Burriana había, desde hace mucho tiempo, una fábrica que después fue incautada, fábrica de municiones, etc., que trabajaba planchas industriales. Ahí lo dejo de momento, ¿vale? Pero nos salió perfecto, tal y cual, y además, como he dicho, curioso, ¿veis? Ahí tenéis, pues vuelvo al planito de antes, ahí está el molino, y son fechas aproximadas, pues 1998, las por monedas, el taller funcionaría entre 1870 y 1900, más o menos, ¿vale? Por el tipo de monedas y lo que hemos investigado, pero o eran muy locos o eran muy valientes, ¿por qué? Porque aquí abajo está la casa de carabineros, al lado del faro que después ya no se utilizó. Entonces, en el ABC del falsificador, había muchos que lo hacían aquí, cerca de la costa, para hacer señales, para que se acercara el barco, donde sea, para cargar o descargar. O eran muy valientes, o muy atrevidos, o estaban más conchavados de lo que podemos presuponer. Pero es muy gratificante, para que os recuerdes, que eso, que hemos estado del siglo XIX, o sea, os acabo de decir yo, dominio romano, el imperio romano, tal y cual, es muy gratificante porque te imaginas en la covacha y tal, haciendo, no hagamos ruidos tal y cual, o saliendo, claro, también puedo salir por fuera, o sea, por el Terme, buscar el camino la cosa y tirar para allá, pero hablando de la casa de carabineros, pero en fin, eso, yo como hechos. Y el último hecho ya, puede acabar, pues al final, es otro misterio arqueológico, quizás leyendas del futuro, San Gregorio. San Gregorio, que ya por aquí o por paseo os he hablado. Hay una cosa que no os había comentado hasta ahora, que estamos en el... Entonces, eso también es divulgativo, ¿vale? Que hecho Vicente está hecho más o menos al tamaño que debía tener, o sea, respetando la disposición de las termas, tal, pero un poco interpretando para que, sobre todo la gente joven que ve el museo, entienda un poquito como una villa, con sus viñedos, con su muelle, su embarcadero, entonces, para que lo entiendan. Entonces, aquí está ya la otra villa, el otro yacimiento, que es tan importante. Entonces, la costa, o sea, no es la olla que os comenté, pero por el otro lado también había lo mismo. La costa era así de irregular. Quiero que os quedéis con esto, ¿vale? La costa llegaba hasta aquí, ¿vale? Os quedéis con aquí, con esta disposición, ¿vale? Como está aquí la fachada, que nosotros en la excavación, concretamente, esa es la fachada vista lateral, concretamente aquí, ¿vale? En este espacio nos salió esto. Restos humanos. 2 personas. Bueno, los restos que quedan de los restos humanos. 2 personas que están tal cual apoyados, esos son los cimientos, ¿vale? Son los cimientos romanos que os dije, la fachada, ahí están. 2 personas. No hemos empezado el estudio aún, por lo mismo que pasa, ¿vale? Aquí tenemos los enterramientos de la edad del bronce, la incidencia de la edad del bronce, los muertos romanos que es en otro yacimiento, los muertos de la edad del bronce, estos pobres, digo, por lo que estamos manejando ahora. ¿Por qué? Porque, como os dije hace un momento, los muertos romanos se entierran
según el rito romano. O sea, ahí todos bien puestos, con alguna cubierta. Este concretamente es un esclavo, porque salió una grillete, exacto. Un grillete, lo entraron con un grillete en la pierna. Es un joven de 25 a 30 años, que lo mismo que os he dicho, estamos en ello. A ver, pues eso aparentemente no murió de ninguna muerte violenta, porque estaba un poco mal los gestos, pero murió joven, o sea, murió de algo porque no se muere de muerte natural a los 25 o 30 años. Con su grillete, lo mismo que os dije antes que queremos hacer. Hay una cola muy larga de cosas que puede hacer. No sé si lo veo yo a nivel de jubilación, no quiero morir joven, pero que son que la gente, el equipo, vamos a trabajarlo. Hay mucha cosa por investigar, mucha cosa por descubrir. Y lo mismo que os dije, los muertos romanos, esa es una recreación de la villa de arriba, de Vinarachel, ¿vale? Del nuevo Vinarachel, se entregaban pues en su disposición. Entonces, ¿qué pasa? Espera, que vuelva de atrás. ¿Qué pasa con estas dos personas? Porque son dos personas que están como apoyadas. Romanos no son. No son, primero, porque si fueran romanos estarían bajo el agua, porque llegaba el agua, están apoyados los cimientos. Estos son, en algún momento, desde que la villa ya no llega al mar, hasta ahí, ¿vale? Ya es toda la grava que veis ahí amontonada, ya es todo grava. No hemos podido identificar que estén en una fosa, o sea, que se han escapado para enterrados ahí. Están pues, en una disposición que están como si hubieran ido a pared por ahí. Entonces, por el estado de conservación, ¿no? Estos, desde luego, no son romanos, porque, como dije hace un momento, el agua, los esqueletos en el agua es que no se conservan. Estos tienen que estar ya en seco. ¿Qué puede ser? Pues no tengo ni puñetera idea. Y eso me encanta. Me encanta porque es un desafío. Yo no voy a parar hasta que tenga alguna teoría, por lo menos, que no sea la verdad. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? Intentar ver la edad, qué pasó, que estaban ahí. Y eso yo me he hecho arqueólogo por eso. No porque he nacido sabiéndolo todo. Porque quiero saber, me encanta que me desafíe la arqueología, ¿vale? Ya nosotros, como os dije al principio, los sabios de hoy en día, también a veces nos disputamos y hacemos historias, pero a mí me encanta no que me desafíe otro investigador, sino que me desafíe los restos. O sea, quiero saber. Y emulando un poquito, ya acabamos de decir que el presidente Kennedy, que tuvo unos mejores escritores de discursos, no los hacía él, se escribían los discursos, cuando le preguntaron, dijo, ¿por qué iba a llevar al hombre a la luna? Dijo, no lo hacemos porque es fácil, lo hacemos porque es difícil. Yo hago arqueología porque es difícil, porque voy a estar dando vueltas un montón, quiero saber. O sea, no tengo ni puñetera, pero quiero por lo menos tener una teoría. ¿Qué pueden ser? Los falsificadores que los trincaron. No, es broma. Pero algo, o sea, merece la pena. Y eso generará una historia o una leyenda entretenida que la gente sepa. O sea, eso que ya he acabado de una forma amena, quizás puede venir a contar, mira, eran dos personas, hombre, mujer o que sea, que estaban ahí porque los llevó el mar, porque los enterraron ahí, porque lo que sea. Entonces, la arqueología, aparte de desmontar leyendas e historias, de explicar leyendas e historias, también las está generando, también estamos fomentando. Y aquí me quedo porque si no, estaremos todas tantas, entonces si hacemos un debate, encantado de contestar. Jo ara, si no tinguera vergonya, demanaria el torn de paraula per parlar jo la propera mitja hora. Perquè estic entusiasmat en el que ha explicat i m'agradaria dir algunes coses. Per exemple, el tema de la falsificació de monedes. A finals del segle XIX, efectivament, se dedicaven a falsificar duros, els famosos duros sevillanos, i ne van fabricar tants que el govern va tindre que dir que eren de curs legal, perquè no podia identificar-los. I efectivament, jo tinc la documentació de la companyia esta de pollos que fabricaven en Borriana els d'això. Ahir Manolo Monsonís no ha arribat encara perquè vas començar de 1900 cap així, però de 1900 cap allà n'hi ha molta cosa.
no és una llegenda, és veritat. Com tu i jo ens intercanviem els materials permanentment i això. Després dir que, efectivament, al principi, José Manuel anava a acusar els fabricants de bulos i hem convingut en que si això se fa des del punt de vista de la literatura, pues que és permissible. Així hi ha alguns testimonis, María José, d'aquella història que vaig contar en la proclamació de la reina de la Falla Chicharro sobre el manuscrit de Carabono. L'abuela María Vidal Rosell va néixer en Carabono. I aquesta és l'única veritat de tota la història. I jo vaig descobrir en Carabono, en uns cabirons, uns pergaminos enrotllats, i els vaig portar a València, els vam desplegar, els vam ficar en vidre i vam descobrir que era una part de la crònica de Jaume I que no se va publicar, en la que explicava que la filla del Caït de Borriana va anar al Palmeral a parlar amb el rei i a dir-li que per què intentaven despatxar-los d'ací, perquè, clar, no és que van conquistar Borriana i van restablir el cristianisme, no, van ocupar Borriana i van despatxar als borrianencs d'aleshores, que és la història. I aleshores vaig fer una transcripció de lo que dia la crònica, de lo que va fer la filla del Caït, i l'endemà, tu te recordes d'això, María José, l'endemà i al dia següent, Carabono estava plena de cotxes, de gent allí a indagar. Bé, ho vaig escriure perquè jo pretenia comprar la torre de Carabono i vaig fer tard per dia i mig, perquè li vaig vendre un hort a un cosí germà meu al costat de la torre de Carabono, que era propietat de l'abuela María, i vaig pensar, pues en esos diners compraré la torre, i se va adelantar l'Ajuntament. Perquè el que pretenia jo era comprar-ho, ficar-ho en ús i fer el mateix que ha fet l'Ajuntament o millor. Així que jo soc culpable d'això. Segon, quan acaba el llibre de Borriana de 1868 a 1900, que porta anys i que hi ha molt poc de material, però que li he tret tota la punta possible, tinc que acabar una cosa que vaig començar ja fa anys, i és una trilogia sobre un metge convers de jueu del segle XV, que tenien una casa allí al Clot, a l'estany de la vila, i que eren propietaris d'això que tu has excavat ahir, que és, per a mi, una baixada al riu per a embarcar, perquè estava més alt i tal. Ahir hi havia animalons, entraven els peixos de la mar, etc. Després, el riu de Millars l'he convertit en un espai absolutament mític, on està l'assut de Borriana, per efecte de la baixada de les aigües, han eixit les roques del fons del riu, i resulta que no són roques, són dragons petrificats. Més avall està la gola fonda i la gola negra, i està la illa del Sargat. Tot això és un espai mític en el que apareixen les fades que van de l'estany de la Vila i de l'estany Colombrí i van al riu de Millars. Jo espero que d'ací 100 anys els nostres rebesnets no diguen aquell fulano se va inventar que hi havia unes fades que anaven al riu de Millars. Bé, avui sabem distingir entre el que és la literatura i el que és la tergiversació dels fets. Les pesquises que ha fet José Manuel efectivament són extasiar-se en les troballes, investigar-les
i arribar fins on es pot arribar i no fer càbales com feien els historiadors o els aficionats d'aquella època en els que apareixia un passadís i dient no, així el moro Seït anava d'ací. Jo recorde de menut, després de llegir el llibre de Roca i Alcaide, anar per Borriana a les cases on dia Roca i Alcaide que havien aparegut passadissos i tocar a la porta en 2 o 3 amiguets a veure que si ens ensenyaven i ens despatxaven d'una manera lamentable, no? Però efectivament tot això tenia algun sentit. Així que he dit el que volia dir i per favor ara feu les preguntes pertinents. Bona nit. Enhorabona, José Manuel, per la conferència. Jo volia incidir en un punt que m'ha semblat espaterrant de tot el que has dit, que és allò de l'ampliació de l'Església del Salvador. Aleshores, la pregunta meva és, sabent com tu saps que s'ha ampliat l'Església tapant el cementeri, què diries aquesta llegenda que s'ha forjat respecte de que l'Església és el temple emblemàtic de Jaume I quan va conquerir Borriana en la seva conquesta del País Valencià? Yo, como teoría, sabes de sobra que hay varias teorías de que si estaba mezquita, no estaba. Yo, la opinión que tengo, que Jaume I aprovechó, de hecho, Borriana fue la capital hasta el 38, hasta que entré en Valencia, era el centro administrativo, el centro de control. Lo más normal es que la mezquita, aprovechada la mezquita, y es una mezquita, no es ni mucho menos lo que vemos hoy en día. La mezquita de tapial era una cosa mucho más sencilla, no era de sillar como se ve ahora. Una de las cosas que durante muchos años no me ha quedado de cuadrar es que el ábside sí que estaba fechado, está datado. De hecho, pues Norberto Mesado, Pepe Gil, la digo, no sé, pero claro, no cuadraba un ábside abierto como sin nave, sin nada. Entonces, mi opinión es que aprovechó Jaume I el momento. De hecho, la nave es posterior en la fecha de construcción. Hizo lo que se hizo en muchos sitios, aprovechar la mezquita, adaptarla al culto cristiano, y sí que a partir de ese momento Borriana, porque fue lo que fue en su momento, pues se hizo el ábside, se tiró realmente todo lo que hay de mezquita tapial, se hizo con sillar y se fue ampliando. Lo que no puedo y no tengo información de decir si los enterramientos que comenté son del siglo XVI, más o menos, ¿sabes? Esto, como todo, o sea, no puedo decir, pues, el carbono 14 tiene su margen, 40, 50 años más, no es lo bastante preciso para ajustar a una fecha de construcción de algo, pero que está claro es que en algún momento bastante posterior a la creación de ese templo magnífico y estupendo de Jaume I, se amplía en esa dirección. La nave sea más estrecha, entonces lo único que puedo decir es que ahí estaban los enterramientos que se tocaron, evidentemente porque has visto, o sea, hay huesos que están en el sitio, no es que sea un relleno que se echó ahí, sino que estaba en ese momento. Yo creo que básicamente es eso, o sea, era si una iglesia, bueno, la mezquita de Borriana, por ser también lo que era Borriana a nivel musulmán, a cabeza de distrito, sería una mezquita interesante, no es la mezquita de Córdoba, pero sería una mezquita para acoger al credo y al rezo, tenía que acoger posiblemente bastante gente en el entorno, sería un sitio que ahora nos puede parecer pequeño, pero que se fue ampliando con eso. Primero fue hacerse esa ábside, adosarla y después ir ampliando. No te puedo decir la fecha, pero sí que la fachada lateral que vemos ahora, que siempre pues, se asociaba a la del siglo, si me apuras, XIII finales, esa construcción de la nación, no es tal. Habría antes una fachada lateral más pequeña. El problema es que tenemos que investigar más, tenemos que excavar dentro de la iglesia, a ver lo que hay dentro. Tenemos que ver la otra fachada, cómo está construida. Sabéis que hay una torre que está por el paso de Ronda, que ya no queda. Entonces, ¿cómo jugamos
la torreta de Cristo Baratat, cómo jugamos con todo eso. Esa excavación que he visto se hizo porque se hizo ahí la cimentación del tapiz de fallas. Entonces pudimos acceder a excavar y documentar eso. Nosotros, facilidades desde la Iglesia tenemos para unas cosas y para otras no. Entonces todo hay que ser justos. Algunas cosas sí que facilitan la información y otras no. Y otras no es la excavación. Todo lo que se ha excavado ahí ha sido a raíz de las imágenes, tanto fuera como en la fachada con eso, pero dentro había otro arqueólogo que trabajó ahí cuando se cambió todo el pavimento. Llegó a estar yo y hemos avanzado un poquito más, pero por momentos no se ha aprovechado oportunidad. Pero necesitamos eso, más excavación, más documentación, porque está cambiando el sentido de la topografía, de ese cementerio que da la vuelta a la iglesia, que ya no es detrás. Por eso digo, sí que ese templo no sería, desde luego, lo que has dicho, lo que es la nave no sería la que se ve ahora y sería, desde luego, incluso más pequeña y más humilde. Bueno, si no n'hi ha més preguntes, abans d'anar-me'n, dos coses. La setmana que ve tindrem una conferència-concert sobre els palos de flamenco en la que intervendrà un professor, guitarrista, i presentarà els diferents tocs el nostre síndic Josep Ramon Calpe. I la segona cosa és que, com avui parlàvem de mites i de coses, te fem un present que és el que t'agradaria trobar-te en una excavació tan lluent, tan bonic, tan denotatiu i tan preciós. Com veuràs, nosaltres tenim molta afició a l'arqueologia i, per tant, sempre vos regalem peces ceràmiques que d'ací 300 anys, si les conserven, seran una joia. I, de fet, té molta intenció, perquè, com ara veuràs, el dibuix que té este plat tan bonic és un dels dragons que hi ha a la sud del riu de Millars, a la sud de Borriana del riu de Millars, i tens el privilegi de comptar en una interpretació lliure d'aquell dragó, que serà presentat en societat en el seu moment amb tots els honors. El tindrem que obrir perquè el vegeu, Porteu espasa? No trinques. És un drac preciós. Moltes gràcies a la Caixa per prestar-nos el local i fins al futur.